Es eulogeo. Eulogeo es la palabra más espectacular que puede haber para bendecir a alguien. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito Dios. Venimos delante de ti, invocando que tu Santo Espíritu continúe, Señor, trabajando en nuestra vida. Esas misericordias que has tenido para con nosotros, pedimos que se transformen en hechos concretos en los cuales seamos rotos, seamos cambiados, seamos transformados, Señor. Y hoy que vamos a hablar de tus cosas, pedimos que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas sean agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a sentarse, hermano. No sé si ustedes saben que por esta fecha se celebra en el mundo la creación de una nueva raza. Ah, ¿no sabía? Sí. En estas fechas, el mundo cristiano celebra la creación, la implantación de una nueva raza. Alguien absolutamente diferente. Que cuando pueda tener color de piel igual a otros, color de ojos igual a otras personas, es una raza absolutamente diferente. Se llama los cristianos. Porque en estas fechas, mis hermanos, se supone, porque es una fecha variable, se celebra algo que llaman el día de Pentecostés. El día de Pentecostés fue el momento en el cual se inaugura la iglesia. Cae el Espíritu Santo, conocemos todos, ¿verdad? La historia, eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y hoy la cristiandad, en estos días la cristiandad va a celebrar o a rememorar ese hecho fundamental en el cual una nueva raza espiritual adquiere plenitud. Pero cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa? Nace la iglesia, ¿verdad? Y era una promesa. Si usted va a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4, versículo 8, que no lo van a leer, porque vamos a estar hablando de esto. Hoy ha sido un día especial en el cual hemos tenido un mayor tiempo de oración porque hay que orar. Un cristiano que no ora. Un cristiano, muy buenas. Un cristiano que no ora, un cristiano y una iglesia que no ora no prospera. Pero no es prosperidad en número, es prosperidad espiritual. Es prosperidad espiritual. Entonces, si usted va a aquellos versículos que le he citado, usted verá que hay una promesa. ¿Está? El Señor les dice que tienen que poner en pausa la vida de estos apóstoles que habían escuchado el mensaje hasta que viniera sobre ellos algo que el Señor denomina la promesa del Padre, poder. Y a partir de ese momento, si usted estudia la historia, y sé que en esta congregación hay gente que le gusta mucho la historia, si usted ve la historia de la iglesia pega un golpe bastante fuerte. Un crecimiento desmesurado, 3, 5, así va creciendo. Al cabo de 20 años, hay iglesias establecidas en todo el imperio romano. Y esta iglesia de Éfeso, que tenía un pastor llamado Timoteo. ¿Han escuchado hablar de Timoteo? Tenemos aquí epístolas de Timoteo. Aquel que acompañó a Pablo en un montón de viajes. Y que también no estuvo en el primer aposento alto, pero estuvo en el segundo aposento alto. ¿Saben que hay dos aposentos altos? Porque tenemos que recuperar en la iglesia la vida de los aposentos altos. En Troas, cuando Pablo aquella noche estuvo predicando larguísimo y se cayó un joven, ¿recuerdan? Que se durmió. Eso es Troas, eso es un aposento alto. La iglesia tiene que vivir en el aposento alto para poder vivir en la vida cristiana
como dice aquí, con toda bendición espiritual. Y ahora hago yo una pregunta. ¿Ha experimentado usted la bendición espiritual o es simplemente una información muerta que tenemos aquí? Porque si yo leo esto, lo voy a leer de nuevo, dice aquí. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y uno pregunta, ¿ha experimentado usted la bendición espiritual? Pastor, ¿cómo recibo yo la bendición espiritual? Porque, pastor, tengo que decirle algo. Por donde asomo la cabeza, hay problemas. Por donde me meto, hay situaciones difíciles. Yo quisiera que levantara la mano alguien que no ha experimentado esta semana un problema. Todo, ¿verdad? Y problemas de una adversidad algunas veces tan grande, tan difícil, que nos asombra. Y después nos encontramos con esto que dice, nos bendijo, eso es pasado, ¿verdad? Con toda bendición, toda es todo, ¿no? Bendición, ¿verdad? Espiritual en los lugares celestiales. Y usted pregunta, ¿cómo hago yo para experimentar esto? ¿Cómo hago yo? Pastor, ¿cuál es la llave para entrar y sacar ese depósito? Algunos predicadores dicen, no estoy tan alejado de esa idea, que hay como un cofre, un depósito que tiene unas bendiciones espirituales, a las cuales hay que acceder, operacionalizar, diríamos, de otra manera. ¿Cómo hago yo para echar la mano de aquello y convertirlo en realidades constantes? Porque hay diferentes formas, ¿verdad?, de que uno pueda experimentar la bendición. De hecho, con 40 años que tengo en el Evangelio, 41 o 42, ya voy por allí, le puedo decir que mis oídos y mis bellos ojitos han escuchado y han visto cualquier cantidad de cosas que las personas con muy buena intención y muy buenos deseos catalogan de bendición, pero que probablemente no sean bendición. Porque hay muchas cosas que uno cataloga de bendición en un momento, pero al cabo de algún tiempo esa bendición se transforma en un fardo pesado. En el testimonio que estaba dando nuestra hermana, decía, no, que esa bendición se transforma en un juicio, ¿verdad? Pues entonces tenemos que discernir y aprender a ver qué cosas son verdaderamente las bendiciones. ¿Cómo podemos acceder a ellas? ¿Cómo podemos nosotros echar mano de esas bendiciones? Y la forma de hacer esto es que tenemos que ir otra vez al Pentecostés. Si yo le digo a usted Pentecostés, seguro que usted tiene en su cabeza algunas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es poder. Recibiréis poder, ¿verdad? Otra cosa que usted junta en su cabeza o aparece en su cabeza es algo sobrenatural. Otra, y muchas veces, es hablar en diferentes lenguas. Pero hay algo allí en el Pentecostés que marca la llave y que hoy, y si no terminamos hoy, terminaremos la semana que viene, así aseguraremos que estén todos aquí la semana que viene, veremos cuál es la llave para entrar allí. Y la llave es escuchar la voz de Dios. Porque aquellos que estaban en el Pentecostés estaban hablando cosas de Dios. Y usted me va a preguntar, pastor, ¿y cómo hago yo para escuchar la voz de Dios? Porque sabe una de las cosas que a mí me aterrorizan. Mire las cosas que a mí me aterrorizan. Yo tengo que confesar. Una de las cosas que más me aterrorizan a mí en la iglesia es cuando alguien me dice, Dios me ha dicho. Eso es terrorífico.
Una vez, hace muchísimos años, estábamos en una clase de escuela dominical y había una historia allí real de una persona que conocíamos. Estaba yo en la clase de escuela dominical y el maestro era un gran maestro de la escritura llamado Jesús Pérez. Pastor, un hombre con un conocimiento bíblico enorme. Y estaba refiriendo una historia de una persona que le dijo al marido: mi amor, Dios me ha dicho que tengo que dejarte para dedicarme al Señor. Yo tengo que decirle que de manera incontinenti, la pregunta que yo hice y de voz alta dije: ¿cuál Señor? ¿Cuál Señor? ¿Cómo sabe usted que Dios le ha hablado a usted? ¿Cómo sabe usted que la voz que está escuchando no es la voz de su carne? ¿Cómo sabe usted que la voz que usted le da autoridad no es la voz de su conciencia o la voz de las circunstancias? Porque muchísimas veces, cuando estamos metidos en un berenjenal de circunstancias, de dificultades, le damos oído a algunas cosas que probablemente es nuestro intelecto, nuestros deseos, nuestras emociones, y tenemos que aprender a diferenciar la voz de las circunstancias de la voz de Dios. Y esto es terriblemente complicado porque cuando usted en una congregación dice a cada rato, y no digo que Dios no hable, al contrario, estamos reafirmando que Dios habla. Este mensaje indica o va con la intención de enseñar según la Escritura cómo puede discernir usted la voz de Dios. Si fuésemos hebreos, que no vamos a ir, dice que tenemos que tener los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Pero hay otro proceso adicional. Porque discernir entre el bien y el mal puede ser hasta fácil, ¿verdad? Pero usted sabe lo que es difícil. Discernir entre lo bueno y lo que parece bueno. Porque muchísimas veces tomamos decisiones en nuestra vida o inducimos a los demás diciendo: es que Dios me ha dicho. ¿Cómo puede usted o cómo puede alguien ir en contra de eso si es la voz de Dios? Porque cuando a uno le dice: no, mire, pastor, Dios me ha dicho que tengo que hacer esto, eso es mi problema. Más problema cuando se lo dicen algunos hermanos: no, mire hermana, mire hermano, que Dios me ha dicho que usted tiene que hacer esto. El hermano que lo recibe por regla general pregunta: bueno, ¿y por qué no me lo dice Dios a mí, verdad? ¿O a usted no le ha pasado alguna vez que se ha levantado alguien en una congregación y le ha dicho: mire mi hermano, mi hermana, o privadamente, Dios me ha dicho que usted tiene que hacer esto? ¿Se dan cuenta que me estoy metiendo en un berenjenal? Y usted le dice: pero ¿y Dios no me puede hablar a mí? ¿Y Dios no me puede hablar a mí? Pues mire, para poder responder cómo discernir la voz de Dios, usted tiene que responder primero una pregunta. Es una pregunta trascendental, una pregunta fundamental y una pregunta, como dicen en España, embarazosa. Embarazosa. Y la pregunta es: ¿conoce usted a Dios? ¿Conoce usted a Dios? Porque cuando usted conoce a quien habla, conoce la voz. Yo escucho una grabación de algunos de mis hijos y yo, como los conozco, o de mi esposa, yo distingo la voz. Porque tenemos que ser absolutamente claros. Si vamos al Evangelio,
observamos que Dios habla de diferentes tierras y semillas. ¿Se acuerdan de aquella parte? No crean que todos los que estamos aquí, y yo espero que sí, pero no crean que todos los que pasan por la iglesia van a estar en la boda del Cordero. Y cuidado, Señor, pero en tu nombre no eché fuera demonios. Pero Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, Señor, ¿qué le dice el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero dice algo más. No os conozco. No os conozco. Pero dice algo más. ¿Cómo lo dice? A ver, ¿quién lo busca? Nunca os conoce. Vamos a reflexionar por un segundo en esta pregunta que es fundamental. ¿Conoce usted a Dios? Porque si fuésemos a Corintios, vamos a Corintios. Que berenjenal, me gusta meterme en berenjenal. Vamos a la primera epístola a los Corintios. Estoy predicando sin notas, Primera de Corintios, predicando sin notas porque el momento amerita esto. Hoy me he quedado dormido. Yo me levanto muy pronto por la mañana los domingos, me voy a la cocina, pongo el café, me meto en la escritura y oro para preguntarle, Señor, ¿es esto lo que tú quieres que yo predique? Y hoy me quedé dormido. Pero cuando he llegado aquí, he visto que esto es lo que quiere que Dios predique. Y yo nunca he oído la voz de Dios audible. Primero de Corintios capítulo 1. Podríamos decir que a lo largo de la vida cristiana usted va a conseguir que hay como 3 grandes grupos de personas. Tenemos que responder no dónde está usted, porque después lo veremos, sino usted conoce a Dios. Hay un primer grupo que podríamos decir que son el grupo de personas que vienen a una iglesia. Estamos en el primer capítulo de la primera epístola a los Corintios, que han crecido posiblemente en un hogar cristiano, que sus padres y sus madres lo llevaban a la iglesia, que vienen de vez en cuando a una congregación, pero son lo que la Escritura llama el hombre natural. Estos son los que consideran que nosotros somos locos. Versículo 18 del capítulo 1. Esos, mis queridos hermanos, así vengan a la congregación, tengo que decirles que han pagado la autopista, el peaje, para donde está el cachudo. ¿Saben quién es el cachudo? Entonces, hay un primer grupo de personas que vienen a la congregación. Lo trae su madre, lo trae su novia, lo trae su novio, lo empuja el marido, la esposa, lo trae lo que sea. Pero en la parte íntima de su ser, en la profundidad, dicen, pueden estar ahí cantando. Toda esta gente está loca de remate. Versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quiénes? A los que se pierden. Estos son los que viven la vida como desean vivirlo. Salen por allá afuera. Y a veces hasta tienen problemas y se acuerdan de Dios. Son los cristianos que se vuelven cristianos en la sala de urgencia. Es que claro, en las trincheras y en la guerra no existen los ateos. Usted llega a un problema de marca mayor y usted no cree en Dios hasta que está en el problema. Y cuando está en el problema usted mira y busca la ayuda donde sea. Este es el primer grupo. Estos creen
a Dios, cuando usted hurga un poquito allí, mete el dedo en la llaguita, ellos le dicen, ¿usted cree en Dios? Y le salen con aquel latigazo espectacular, hermoso, que es una delicia en la teología. Dicen, yo creo en Dios a mi manera. ¿Lo has escuchado? Sí hay, ¿no? Y entonces uno lo tiene ya pillado. Vienen a las congregaciones, pero uno está creyendo en Dios a su manera. Se pierden, vuelven, se pierden, y cuando están perdidos. Se pierden de la iglesia, digo. Están perdidos. Después hay un segundo grupo. Hay un segundo grupo, no estoy diciendo que esté aquí, ¿ok? Estoy sacando, elaborando lo que es conoce a Dios. Lo estoy sacando con base en lo que dice la Escritura. Si yo me aparto de la Escritura, usted me lo dirá. A usted le existe el derecho inalienable y la obligación de levantarse y decirme, pastor, eso no está en la Escritura. Usted tiene que ser como los de Berea. ¿Sabe cómo es lo de Berea? Decía por allá en el capítulo 17 de Hechos, decía, y los de Berea eran aún más nobles, porque iban y escudriñaban, miraban con lupa si lo que les decía Pablo estaba en la Escritura. Ojo con esto, que no era que miraban el Nuevo Testamento, miraban el Antiguo Testamento. O sea, que tenían que escudriñar y se metían a escudriñar. Así que si usted ve que yo me aparto a la derecha o a la izquierda, tiene la obligación. El pastor no los va a poner en disciplina, al contrario, le va a agradecer. La obligación de decir. Entonces, hay un segundo grupo. Hay como un segundo grupo que he conocido a lo largo de mi vida ministerial y a lo largo de mi vida en las congregaciones, que podríamos llamar que es un grupo que usted habla con ese grupo de personas. No estoy diciendo que aquí haya, tampoco digo que aquí no hay. No digo que haya en Tudela, tampoco digo que no lo hay. Lo que estoy es ejemplificando. Cuando usted dice, no, los europeos, los latinoamericanos, los asiáticos. Más o menos así, una referencia. Si ofendo a alguien, les voy a pedir perdón. Lo mismo que viene, hay Santa Cena, ¿no? Hay que pedir perdón lo mismo que viene. Entonces hay un segundo grupo que usted habla con ellos y mire, se sabe la Escritura. Que uno va a predicar, o quien tenga que predicar. Esta gente tengo que cuidarme, porque saben la Escritura profundamente. Leen libros cristianos, ojo que aquí tenemos dos grandes maestros y esta mañana he dicho que le doy gracias a Dios por estos dos grandes maestros. Gente que conoce la Escritura con profundidad, habla y usted habla con ellos. ¡Wow! Bendito Dios. Pero hay un pequeño problema subyacente en alguno de estos. La pregunta es, ¿conoce usted a Dios? Este tipo de personas es probable que mantengan a raya a Dios cuando Dios no se adapta a su intelecto. Estos son los que construyen una teología muy particular. Si usted mide aquí en el versículo 22, hablan de personas que buscan sabiduría. Hay un tipo de persona en el cual el conocimiento de Dios viene a través de la sabiduría. ¿Me va siguiendo, no? ¿Es malo en esencia? No. Pero pueden mantener a raya a Dios y pueden conocer a Dios a su manera. Cuando Dios nos adapta a los criterios que ellos o ellas o este grupo social, este grupo de hermanos en cualquier época de las iglesias y en cualquier iglesia de la cristiandad, cuando Dios nos adapta a la teología de ellos, ese Dios no les va. Y cuando hay situaciones difíciles y problemas y circunstancias adversas, es probable que hasta queden decepcionados, porque no se adapta al criterio que se han hecho de Dios.
conocen a Dios a su manera. Pero hay otro tipo. Pastor, ¿y esto qué es? ¿Una taxonomía? Sí, esto es una taxonomía. Una taxonomía es indicaciones de grupos. Quizás de aquí a 20 años yo ya no esté y usted se acuerde en algún momento de esta prédica y diga, el calvo aquel como que tenía razón. Después hay otro grupo que está en el lado contrario, al otro lado. Vive la vida cristiana, no estoy diciendo que sea bueno ni que sea malo, oído. Vive la vida cristiana con base en emociones. Todo es sentir, emoción, sentimiento. Usted habla con ellos y toda su teología, cuando digo teología, toda su manera de entender a Dios está en los sentires, en las emociones, en los sentimientos. Y la Escritura nos habla también de ellos aquí. Aquí en el versículo 22 nos dicen, piden señales. Y ojo con esto. Como me gusta un poco estudiar el griego, la palabra señal aquí, algunas veces cuando usted y yo estamos leyendo algo y señales, lo primero que me viene a la cabeza es un milagro, ¿verdad? Pero la palabra en el griego original es semeion. ¿No ha escuchado hablar alguna vez de lo que le hacen los médicos cuando usted va allí a la consulta y los médicos lo examinan, lo tocan? Semiología se llama eso, ¿no? Le tocan a ver si tiene un hueso y tal. Nuestros médicos en nuestros países que no tienen todos los recursos que tienen aquí, tienen una gran semiología, mucha clínica. Diagnostican de ojo y tocando. Y haciendo el examen. ¿Sí o no, mi hermano? Haciendo las preguntas. Pues estos que están aquí, estos que dicen, los judíos piden señales, están pidiendo cosas sobrenaturales. Pasan, esto es casi superstición. Ojo con esto, estoy yendo a una exageración para poder presentar el mensaje. Pasa un gato negro. Aquí hay muchos supersticiosos. Pasa un gato negro, de inmediato cruzan la calle. No, pasa por debajo de la O veo una escalera, estoy exagerando, ¿ok? Veo una escalera y cuando llegan a la punta de la escalera, mira a la derecha, mira a la izquierda. Y no pasa por debajo de la escalera. Pues mire, hay muchos cristianos. El día 13 de certo mes de agosto, a gente tiene superstição de 13 de agosto não sair de casa. Martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. ¿Usted cree que eso no tenemos en la congregación? Por supuesto que tenemos en las congregaciones. Gente que mantiene a Dios a raya, no solamente por la sabiduría, sino que mantiene a Dios a raya porque Dios no se conoce, según ellos, con sentires. Cuando no hay emoción, no hay sentimiento, no hay señales, y pueden ser pequeñas señales, no necesariamente significa que usted cojeaba y al día siguiente anda. No necesariamente esto. Son situaciones que hay y eso también mantiene a raya a Dios de su vida. Lo coloca afuera. Tengo que decirle que los tres son exactamente iguales. Hay una solución de continuidad, hay algo en común entre los que creen que es locura, entre los que solamente conocen o creen conocer a Dios desde el punto de vista intelectual y solamente los que creen conocer a Dios desde el punto de vista espiritual. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. La única manera que usted puede responder, para poder responder la pregunta, ¿cómo se discernir la voz de Dios? Es que usted pueda responder la segunda pregunta, ¿conozco a Dios? Y la manera es que Dios se revele a usted. Usted no lo puede conocer de ninguna otra manera. No puede ser conocido Dios si Él no se revela primero a su vida. Podemos sabernos la Escritura. Señor, pero si predicamos de tu nombre.
Podemos participar de milagros. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Nunca os conocí. En estos tiempos finales tenemos que tener muy claro que Dios se ha revelado en nuestra vida. Y para eso vamos a un ejemplo que está en Lucas. Vayan conmigo a Lucas en el capítulo 10. Porque si respondemos correctamente la pregunta de que si conocemos a Dios, lo tenemos que conocer según Él quiere ser conocido, no según nuestros criterios. Entonces podemos decir que podemos discernir la voz de Él. Lucas, vayan conmigo a Lucas, capítulo 10. ¿Lo tienen? Vamos a leer el versículo 21. Porque tengo que decirles que usted y yo tenemos la capacidad dada por Dios. 21 de Lucas 10. La capacidad dada por Dios de saber escuchar su voz. Porque es una otra promesa. No la lea, no la busque porque vamos a estar aquí. Pero en Juan capítulo 16, Él dice que el Espíritu Santo hablará. Si usted va a Juan capítulo 16, cuando el Señor habla del Espíritu Santo, dice, porque el Espíritu Santo hablará y os enseñará todas las cosas. ¿Cómo se revela Dios? ¿Qué tengo que hacer yo, Señor, para que tú te reveles a mi vida? Porque yo puedo estar viniendo a la congregación, puedo estar en las reuniones de oración, inclusive sacando demonios, y te estoy conociendo según mi criterio, no según el tuyo. Vamos a ver lo que hay aquí. En aquella misma hora Jesús se regocijó. Esta palabra significa que se alegró. Fíjate, este es el Hijo de Dios. Y esta es la única vez en la Escritura en la cual aparece que el Señor Jesús se regocija. De esta manera. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Esto es como cuando, a ver, yo lo voy a poner en una explicación corta. Imagínense que viene alguien por esa puerta con una llave en la mano. Toca la puerta, pide permiso para entrar y dice, mire, tenemos un regalo para usted. No para mí, para la iglesia. Hemos comprado un local de 800 metros cuadrados, oficina para los niños, oficina para esto, bautisterio, cancha de fútbol, cancha de voleibol, una escuela y un dispensario. Aquí tienen la... ¿Usted qué hace? Se alegra, se regocija, ¿no? Salta. Primero porque no hay que pagar más alquiler. Segundo porque Dios te ha dado algo. Bueno, usted se regocija, salta de alegría y se abrazan los hermanos unos con otros. Esta es la palabra que está aquí. ¿Y por qué el Señor se alegra de esta manera? Voy a seguir leyendo. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque a los sabios, a los que son sabios espirituales, a los que se creen sabios espirituales, a los que se creen sabios intelectuales, no les has mostrado estas cosas, sino que se lo has mostrado a los niños. Había niños en esos 72 o 70 en otras versiones. Había niños. Si usted lee la Nueva Traducción Viviente, ¿quién tiene la Nueva Traducción Viviente? Y lee ese versículo 21. En esa misma ocasión, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por reservárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi hermana y mi hermano, la primera cosa para que Dios se revele en mi vida es que yo tengo que ser como un niño. Como es un niño sin maldad.
Los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan señales, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Si usted sigue otra vez conmigo en 1 Corintios, usted y yo tenemos que volvernos ignorantes. Busque en 1 Corintios, en el capítulo 3. La manera que yo llegue a recibir la revelación de Dios en mi vida es que yo me despoje de todo lo que yo soy. Capítulo 3, versículo 18, ¿qué dice? Nadie se engane a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante y así llegará a ser verdaderamente sabio. Cuando yo me hago ignorante en todo lo que yo creo que yo soy. Cuando yo digo, dejo de ponerle a Dios un límite y decirle, mira Dios, tú no encajas en mi criterio espiritual. No me hace sentido. No se me pone, ay pastor, qué culto tan hermoso. Mire cómo me pongo. Pelo de gallina. Y después sale por esa puerta y no vive una vida transformada. Pastor, cuando usted predicaba yo me acordaba de todas las palabras griegas, de todo el... No hay para nada. Lo que vale es una relación con el Señor. Amén. Y tenemos que ser como niños e ignorantes totalmente para permitir que el Espíritu de Dios se revele en nuestra vida. Tenemos que romper todos nuestros esquemas. Todo lo que hemos aprendido y todo lo que usted se ha construido tiene que ser dejado de lado. Porque miren lo que pasa cuando nos volvemos ignorantes. Ya voy terminando con esto. La segunda parte la tendremos el domingo. Vaya conmigo al capítulo 2 allí mismo. Al capítulo 2. Resulta que para que usted pueda discernir la voz de Dios, porque si usted está en grandes problemas, en grandes dificultades, si usted no ha orado durante la semana, si usted no ha leído durante la semana, si usted está metido en todos los problemas que le agobian, está lleno de situaciones incómodas, usted no escucha nada. Usted escucha la voz suya que le dice, escapa, arregla. Entonces la manera que en paz y en quietud seamos salvos es que conozcamos a Dios a la manera que Él quiere, dejando que Él se revele en nuestra vida. Después podamos, conociendo a Dios, saber qué nos está diciendo. Versículo 10 del capítulo 2. Voy a leer para ir terminando. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Todas las cosas, todas esas bendiciones espirituales que están allí, que son las que tenemos que echar mano para vivir una vida victoriosa. Porque tengo que decirle que en Juan capítulo 10, versículo 10, dice algo que creo que es verdad. Porque alguien decía esta mañana de la inerrancia. ¿Cómo era? Inerrancia, ¿verdad? Ahora ya con hambre. Inerrancia de la Biblia. Hambre y Alzheimer. Voy a apuntar por ahí en en el instituto geriátrico de Logroño. Inerrancia de la Biblia, la Biblia no puede equivocarse. Y si a mí el mismo Señor Jesús me dice en Juan 10:10, el diablo vino a destruir. Yo no voy a maquillar eso. Yo tengo que creer que es verdad. Él viene a robar mi tranquilidad. Él viene a robar mi bendición, Él viene a robar mi matrimonio, Él viene a robar a mis hijos, Él viene a robar mis finanzas, Él viene a robar todo mi futuro. Él va a intentar destruirme. Y si Dios me permite, matarme. Yo tengo que creer que si Dios dice, mismo Dios, Jesús es Dios, ¿quién no cree que Jesús es Dios? ¿Quién no lo cree? Dios, ¿verdad? Dios miente. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. Pues si el Señor Jesús dice, el diablo vino a matar, a robar, a destruir, yo no tengo que creer.
Entonces todas estas bendiciones que están aquí, que dicen que ha preparado para los que le aman, en el versículo 9, nos las revela a nosotros por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. La única manera que usted lo escuche. No construye barreras, ni por su inteligencia, ni por su sabiduría espiritual, ni por su sabiduría carnal de estudiar. Mire el versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ese espíritu del mundo que está en Efesios capítulo 2, versículo 2. El que operaba en los hijos de desobediencia. Usted tiene que vivir una vida transformada. Cuando Dios se revela como Él quiere revelarse a su vida, usted sufre una transformación increíble. Usted no puede echar para atrás. Y el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que nos ha concedido. Ahí está la llave de esas bendiciones. Ahí está la llave de la vida victoriosa. Y resulta, mi querido hermano, mi querida hermana, que si hay gente miserable en el mundo, y miserable porque o vive una vida miserable o se equivoca y se va a la prosperidad, a la teología de la prosperidad. Pero una vida equilibrada, como se vivía en la iglesia del primer siglo, en el Pentecostés. Probablemente tengamos que recuperarlo. Y para eso, lo primero que tenemos que responder, y espero que lo respondan ahora, en la tranquilidad de sus casas. ¿Conoce usted a Dios? ¿Conoce usted a Dios o usted ha construido su propio Dios? Su Dios de sentires, de emociones, su Dios de intelecto. ¿O ha permitido, como cuando dijo el Señor Jesús, lleno de alegría, te doy gracias, Señor, dueño de todas las cosas que existen en el universo? Porque a los sabios de este mundo, a la gente que conoce, no te le ha revelado, sino que te le ha revelado a los que son como niños. Por eso dice en Juan, nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y el Hijo, a quien quiere, revela quién es el Padre. La primera fase para que vivamos una vida victoriosa no significa que usted no vaya a tener problemas. No significa que usted vaya a tener problemas, pero usted va a saber abrir las llaves de ese depósito de bendiciones espirituales que van a vivir en su vida. A lo mejor esa bendición espiritual que está para usted, dentro de muchas que pueden haber, es que usted resista todas las dificultades. Que vengan y le digan, ¿saben qué? Le quedan 3 días de vida. Amén. Y usted diga, Amén. ¡aleluya! ¡Me gradué! ¡Me voy con el Padre! Ahí te quedas, Caja Rural de Navarra con las deudas. O como el Banco Santander, quédate con las deudas. Una razón muy sencilla. Porque ya no vivo yo. Cristo vive. Mas Cristo vive en mí y lo que queda por vivir, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. La semana que viene, si Dios lo permite, vamos a ver la segunda parte de este mensaje. Yo quiero pedirles a ustedes que por favor, esta semana, miren si ustedes conocen a Dios. Y si no lo conocen, tienen una semana completa para orar a Dios. Decirle, Señor, quiero que te reveles a mi vida de la forma en que tú quieres. No quiero moldearte ni que tú seas un Dios como yo quiera. Y entonces el domingo que viene veremos cómo hay un Cristo absolutamente diferente, nuevo, que algunas veces ni siquiera miramos en la Escritura. Y que es el Cristo ese vencedor. Amén. Vamos a ver. Amén.